Ahí ya podemos empezar, ¿sí? Ah, bueno, está bien. Listo. Vamos a empezar primero con farmacología de las hormonas y después en la otra parte con psicofármacos. En cuanto a farmacología hormonal, vamos a ver primero para qué vamos a usar las hormonas en lo que es la farmacología, cuáles son sus usos. Puede ser como reemplazo para estados de deficiencia hormonal, puede ser como tratamiento medicamentoso para determinadas patologías, ya vamos a ver cuáles, o si no, como herramienta para el diagnóstico, para efectuar pruebas de estimulación. Y algo que no está acá, pero que también vale aclarar, son métodos anticonceptivos, vamos a hablar de ellos también, bastante sobre ellos. Primero, algo de fisiología. ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? Acá en esta imagen, fíjense, acá es el hipotálamo, y esta es la hipófisis, que se divide en anterior o adenohipófisis, o posterior o neurohipófisis. ¿Sí? Entonces, del hipotálamo se le van a liberar un montón de hormonas que van a ir a la hipófisis, y después de la hipófisis se van a liberar otras hormonas que van a ir a tener su efecto en distintas glándulas. ¿Sí? Las glándulas pueden ser, por ejemplo, la tiroides, suprarrenal, o en la clase de hoy de las que vamos a hablar son las gónadas, que en las mujeres son los ovarios y en hombres testículos. Entonces está la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina, que es la inhibidora de la hormona de crecimiento, la TRH, que es la liberadora de tirotropina, TRH, liberadora de corticotropina, LHRH, la que más nos va a importar en la clase de hoy, o GNRH, que es la hormona liberadora de hormona luteinizante. Por otro lado, ya hablamos del hipotálamo, vamos al escaloncito por debajo, que es la hipófisis. ¿Sí? ¿Cuáles son las hormonas que se liberan en la hipófisis? Vieron que les dividí antes sobre adeno o anterior, o posterior y neurohipófisis. En la hipófisis anterior o adenohipófisis se libera la GH, que es la hormona de crecimiento, TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, FSH, hormona estimulante de folículos, LH, hormona luteinizante. Estas dos que están en negrita son las que más vamos a hablar de hoy, porque justamente tienen que ver con lo que son las hormonas sexuales. PRL es prolactina, o IACTH, que es adenocorticotropina. Y por otro lado, en la hipófisis posterior o neurohipófisis se libera oxitocina y ADH, que es la hormona antidiurética. ¿Vamos bien? Sí, profe. A su vez, a las hormonas sexuales las podemos dividir en masculinas y femeninas. Algo como muy grande sería eso, porque todos tenemos las mismas hormonas, solamente que en distinta cantidad. Y eso va a ser lo que diferencie a la fisiología, ¿sí? En hombres y en mujeres. Los que serían las femeninas son los estrógenos y los progestágenos, o progesterona. Se sintetizan en los ovarios, en las mujeres, y en los hombres en el tejido adiposo. En cambio, la testosterona se sintetiza en las células de Leydig, en los testículos, en los hombres, y en la corteza suprarrenal en mujeres. La producción de las hormonas sexuales va a estar controlada. Como les dije antes, el hipotálamo va a liberar la GNRH, del hipotálamo eso le va a mandar señales con la GNRH a la hipófisis, que es la que libera LH y FSH, y de ahí LH y FSH van a ir a las gónadas, sea testículo y ovario, y van a estimular determinadas funciones. ¿Sí? Lo que más nos va a importar en la clase de hoy es que van a estimular la ovulación. ¿Cómo? Ah, pensé que querían hacer una pregunta. Bueno. Testosterona, hombre. En cuanto a las femeninas, vamos a hablar. Están los estrógenos, que es la estrona, estradiol, lo vamos a mencionar a otro derivado del estradiol que lo vamos a usar en anticonceptivos, y estriol. Son los estrógenos naturales, que son producidos en el ovario, y obviamente en distinta magnitud según el periodo fisiológico de la mujer, y también según el periodo del ciclo de la mujer, si está en premenopausia, durante el embarazo, o en la posmenopausia, o durante el periodo fértil de la mujer, van a ir cambiando en los ciclos la cantidad de estrógenos que se liberan.
¿sí? Durante el ciclo va a ir, los primeros, dividimos el ciclo como si fueran 28 días, y lo dividimos en una primera parte de 14 días, en esos 14 días van a predominar la concentración de estrógenos, en la mitad se produce la ovulación, y luego los progestágenos van a ser los que más cantidad alcanzan. La progesterona es el progestágeno natural y es producido en los ovarios, principalmente en el cuerpo lúteo, ¿sí? En la segunda mitad del ciclo femenino. Existen hormonas sexuales femeninas preparados, que son sintéticos o semisintéticos, y son determinados en cuanto a la farmacología, los vamos a ver bien porque vamos a poder usarlos en distintas patologías o incluso en anticonceptivos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Seguimos con lo que serían las funciones, el mecanismo de acción de estas hormonas. Van a actuar sobre receptores nucleares, que puede ser induciendo o reprimiendo genes. Y fíjense, acá está el estradiol, que va a ingresa al núcleo de la célula, porque es lipofílico, va a pasar fácil por membranas, y se va a... Perdón, Antoles, Mirta, ¿podría mutear el micrófono, por favor? Si no, Silvia, me parece que usted la puede mutear, que es la anfitriona. ¿Sí? A ver, veamos. Bueno, ahí está. Gracias. No, está bien. Había dicho sobre el estradiol que va a pasar, son hormonas, son muy lipofílicas, entonces pasan fácilmente las membranas y llegan al núcleo donde tienen su receptor. Y acá en el receptor van a estimular o inhibir la transducción de genes que van a sintetizar proteínas para distintas funciones celulares. Vamos a ver cuáles funciones. Las acciones que van a tener pueden dividirse según el aparato genital, que van a ser acciones específicas, o extragonadales, que son las acciones inespecíficas. Vamos a empezar con los estrógenos primero, ¿sí? Las formas farmacéuticas que hay de los estrógenos. Pueden ser los naturales, que son los que les mencioné antes, que se producen de forma endógena, el estradiol, la estrona y el estriol. Los semisintéticos, etinilestradiol o valerato de estradiol, estos dos son súper usados en los anticonceptivos, y seguramente tal vez les suene. Mestranol o quinestrol también son semisintéticos, y dentro de los sintéticos está dietilestilbestrol, que no se usa más. Este dietilestilbestrol se usaba antes en anticonceptivos, hace muchísimos años, pero se vio que generaba... ¿Cómo? Ah. Se vio que... Disculpe, no. No, pensé que me querían hacer una pregunta. Dietilestilbestrol se usaba en anticonceptivos, pero se comprobó que puede generaba cáncer, no solo en la mujer que lo consumía, sino también en los hijos que tenía la mujer que consumía estos anticonceptivos. Por eso ya no se usa más. Es un disruptor endocrino, se achica con la sigla DES, por si vieron en algún lado. Dienestrol sí es un sintético que sí se usa. Vamos a ver las acciones específicas, o sea, las acciones en el aparato genital de los estrógenos. Van a generar hiperemia, hipertrofia e hiperplasia en todo el aparato genitomamario. Aclaro, hiperemia es aumento del flujo sanguíneo, hipertrofia es aumento del tamaño de las células, ¿sí? E hiperplasia es aumento en el número de células. ¿Sí? Aumenta la proliferación celular, aumenta que las células se hagan más gorditas, y hace que aumente el flujo sanguíneo en los tejidos genitales. A nivel del moco cervical, aumentan su producción, aumentan la hidratación y la receptividad a los espermatozoides. A nivel de las mamas, genera un aumento del desarrollo de canalículos con retención de líquidos, lo cual puede generar mastodinia. Mastodinia es dolor en las mamas. Y pasamos a las acciones no específicas. ¿Vamos bien? Sí, profe. En cuanto a las acciones no específicas, o sea, fuera de los tejidos genitales y mamarios, están las acciones metabólicas y cardiovasculares. Aumentan el HDL, que es el colesterol bueno, y también aumentan los triglicéridos, disminuyen el LDL,
genera un retraso en la teratogénesis. Estas funciones hacen que la mujer esté protegida durante su vida fértil contra el desarrollo de ateromatosis, perdón. Entonces, por eso es que a nivel cardiovascular el hombre siempre va a presentar un poco más de riesgo cardiovascular que la mujer. Después de la menopausia, eso se empareja, porque disminuyen los niveles de estrógenos, que son protectores. Entonces, en esa etapa de la vida se emparejan a nivel hombres y mujeres. En la juventud, cuando los estrógenos tienen buenas concentraciones, tienen estos efectos beneficiosos, es por eso que se ve que los hombres tienen más riesgo, en cuanto a factores de riesgo, cardiovascular. ¿Sí? También aumentan los factores de la coagulación, pero en cuanto a la fisiología no muestran diferencia en eso. Seguimos. Medio interno. Generan retención hídrica, ¿sí? Lo cual puede generar edemas en caso de aumento en la concentración. ¿Sí? Seguimos con las acciones no específicas. En el tejido óseo, generan un balance positivo sobre la masa ósea, lo cual previene la osteoporosis. ¿Sí? Por eso, otra razón en que luego de la menopausia, al disminuir los niveles de estrógenos, que son protectores en la masa ósea, puede aumentar el riesgo de fracturas patológicas relacionadas con osteopenia y osteoporosis. A nivel de la coagulación, genera un aumento de los factores de la coagulación y disminución de los factores anticoagulantes. Esto para tener en cuenta que generan un estado procoagulante cuando se encuentran en alta concentración. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien, pero algo les puedo ir adelantando sobre los anticonceptivos que tienen estrógenos. Estamos dando desde afuera, digamos, estrógenos, por los que las concentraciones son mayores a las que ya hay dentro, y si la paciente tiene algún factor de riesgo, puede generarse un estado procoagulante con alguna patología, ¿sí? Como un tromboembolismo o como alguna situación de isquemia, ¿sí? Por esta razón. No va a ser lo único, se necesitan factores de riesgo, pero vamos a ver que en cuanto a los estrógenos tienen muchas contraindicaciones relacionadas a justamente a las altas concentraciones de los anticonceptivos. Estamos aumentando los riesgos si la paciente tiene de base alguna patología. Y vamos a ver cuáles. En cuanto a la farmacocinética de los estrógenos, pueden administrarse por múltiples vías: vía oral, pueden ser semisintéticos o sintéticos, intramuscular, transdérmico o tópico. ¿Sí? Muchas vías. En cuanto a la distribución, va a ser generalizada porque son liposolubles. También esto va a favorecerse. Si son muy liposolubles, se pueden administrar por múltiples vías porque se absorben bien. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. ¿Sí? SHBG es la globulina que se une a las hormonas sexuales, y a la albúmina también se unen. Algunos se depositan en tejido adiposo, como generando una acción prolongada. Profe. Sí. Disculpe que le corte, Sí, pero no. Una preguntita. En el caso, bueno, tanto de la mujer como el hombre, pero en el caso de la mujer principalmente, cuando llega a la menopausia, y lo que estamos viendo a través de los estrógenos y demás, de que, bueno, es causante también de un montón de cosas que van a venir después, ¿no? Osteoporosis y demás. Digamos, ¿es necesario para ese caso de que las mujeres, para no tener estos problemas, inclusive la coagulación de la sangre y demás, que utilice algún fármaco o que se inyecte o se administre de alguna manera estrógenos? ¿Es necesario después de la menopausia de que haya un tratamiento a través de estrógenos para eso tratar de equilibrar? ¿O eso por eso hay que pasarlo, porque es parte de la edad, de la menopausia? Es muy buena tu pregunta, porque incluso yo no soy ginecóloga, pero cuando cursé ginecología, me acuerdo que incluso los profesores, los médicos de ahí del servicio, sí,
entre ellos hacían el mismo de los estrógenos, le estamos previniendo las complicaciones óseas de osteoporosis y las complicaciones de factores de riesgo cardiovascular, Sí. lo cual sería beneficioso, pero también los estrógenos tienen una cosa que yo les había dicho, que generan hiperplasia e hipertrofia de los tejidos genitales, entonces eso podría llegar a generar un aumento de riesgo en cuanto a cáncer, principalmente tal vez de endometrio. Entonces es como que están medio divididos y hay que ver específicamente en qué pacientes se dan y en qué pacientes no. Existe la terapia de reemplazo hormonal cuando en pacientes en climaterio, en esos casos hay que evaluar bien a la paciente, bien a sus factores de riesgo y ver si le conviene, si se conviene o no darle los estrógenos, y no hacer como una generalidad. En algunas pacientes sí se usa la terapia de reemplazo y en otras pacientes mejor no, porque tal vez tienen algún factor de riesgo, madre, hermana, relacionados con algún cáncer genital, y en ese caso no sería una recomendación administrarlos. Por eso hay que ver bien en la paciente. Pero sí, es muy buena tu pregunta, porque a veces sí se usan, a veces no, Sí. dependiendo del caso. Bien, gracias. No, no de nada. En cuanto a el metabolismo, va a ser hepático, vamos a hablar igual de esto un poquito más adelante, pero puede acelerarse con ciertas drogas, como rifampicina y algunos antiepilépticos. ¿Sí? Ojo con esto, porque si aumentamos el metabolismo de una droga, va a hacer que se elimine más rápido. Y si se elimina más rápido, las concentraciones en sangre van a ser menores, ¿sí? Porque lo estamos eliminando completamente y no llega a actuar. Si no llega a actuar el fármaco, en el caso de los estrógenos, si los usamos como anticonceptivos, va a disminuir la eficacia anticonceptiva. ¿Sí? Entonces, por eso, en estos casos, tener en cuenta, igual se debe preguntar a la paciente si toma otra medicación, porque pueden llegar a generar interacciones, y si la paciente toma rifampicina o algunos antiepilépticos, pueden llegar a disminuir la eficacia anticonceptiva. Ahora después vamos a hablar bien. Tiene también metabolismo extrahepático, ¿sí? En múltiples tejidos, y realiza circulación enterohepática, lo cual va a generar una interacción con antibióticos. ¿Hay alguien que tiene aprendido? Nicolás, me parece. Nicolás, si podría... Perdón, estoy en la calle, sí, ahí le mato el micrófono. No, sí, para que... la circulación enterohepática, no sé si recuerdan de la clase de farmacocinética, la primera que di, no sé si recuerdan que era, se genera con un metabolismo, en que es un metabolismo hepático, el hígado elimina la droga por la bilis va al intestino, en el intestino las bacterias que hay de la flora habitual la metabolizan y hacen que esa droga pueda llegar por vía portal, pueda absorberse luego, y llegue al hígado y pueda distribuirse a otros tejidos y seguir teniendo un efecto. ¿Sí? Entonces es el hígado que lo elimina por bilis, la bilis va, las bacterias del tubo digestivo la metabolizan, vuelve por vía portal y puede seguir actuando. Entonces eso prolonga la vida media de los fármacos. ¿Sí? En el caso de los anticonceptivos es muy importante esto, porque si bloqueamos y sacamos esa circulación enterohepática, hacemos que el fármaco se elimine más rápido. Y al eliminarse más rápido pasa de nuevo. Podemos llegar a disminuir la eficacia anticonceptiva. Y si disminuimos la eficacia anticonceptiva, ¿qué puede pasar como contra? Digamos, no es un efecto adverso, pero ¿qué puede llegar a pasar? La paciente queda embarazada. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a ver igual en qué situaciones, porque no es siempre, pero en qué situaciones puede llegar a generar una interacción con los antibióticos, porque los antibióticos pueden llegar a matar toda esa flora, eliminar toda la flora intestinal, y si se elimina, ahí puede disminuir la eficacia anticonceptiva. Después vamos a hablar bien de eso. Y se elimina también por vía renal. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en cuanto a los efectos adversos que van a presentar los estrógenos, como en general, hipertensión arterial pueden llegar a generar, enfermedad tromboembólica y IAM. ¿Se acuerdan que les había hablado? También la compañera preguntó sobre los efectos procoagulantes que generan.
carcinogénesis, mama, endometrio, cuello de útero, vagina, colecistopatías también, ¿sí? Colecistopatías serían patologías relacionadas con la vesícula biliar y toda la vía biliar. Y obviamente en hombres, feminización, en casos, puede pasar esto en casos en que se usen algunos estrógenos, en algunos cánceres de próstata hormonodependientes, se usan estrógenos o antiandrógenos y generan una feminización. Vamos a ver las contraindicaciones de los estrógenos, que yo algo les adelanté antes sobre que son muchas las contraindicaciones. Vamos a ver, porque una lista inmensa es esto. Vamos a dividirlas en absolutas y en relativas. Si absolutas, no darlas; relativas, evaluar según la paciente. En la lactancia, menos de 6 semanas posparto están contraindicados. En el posparto, menor a 21 días, sin lactancia y con factores de riesgo para tromboembolismo venoso, más de 35 años y que fumen más de 15 cigarrillos por día, que sean diabéticas, que tengan más de 20 años de evolución o esté asociado a alguna patología de órgano blanco de la diabetes, que sería neuropatía, retinopatía, nefropatía o enfermedad vascular. Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, tabaquismo, diabetes, hipertensión, paciente mayor a 40 años. Hipertensión, que fíjense en cifras altas, más de 160, 100, o enfermedad vascular. TEP o TBP, TEP es tromboembolismo pulmonar, y TBP es trombosis venosa profunda, puede ser aguda o en antecedente. Cirugía mayor con inmovilización prolongada, ¿sí? Porque habíamos dicho que los estrógenos van a generar un efecto procoagulante en casos de que se den de forma exógena. Entonces, si la paciente está con inmovilización, puede llegar a favorecer aún más esa situación de procoagulante. Mutaciones trombogénicas. LES es lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos, ¿sí? No siempre están los anticuerpos antifosfolipídicos en lupus, hay que evaluarlos, si son positivos o si son desconocidos, si no se sabe si los tiene o no. Enfermedad cardíaca isquémica, que sea actual o pasada, ACV, actual o pasado, valvulopatías complicadas, migraña con aura o sin aura y que tenga la paciente más de 35 años para continuar, ¿sí? Si la paciente tenía 34, venía tomando y tenía migraña sin aura y sigue, ahí podríamos llegar a cambiar el método anticonceptivo. Cáncer de mama actual, hepatitis viral aguda, cirrosis descompensada y tumor hepático, que puede ser un adenoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Fíjense, una lista inmensa, ¿no? Yo no se las doy para que se lo acuerden de memoria, porque no tiene sentido acordárselo de memoria, pero sino para que se fijen en que muchísimas están relacionadas. O bueno, la lactancia, situaciones de aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense, diabetes, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, hipertensión, TEP, TBP, cirugía, lupus, ACV, valvulopatías, todas esas tienen relación con el aumento de riesgo cardiovascular. Cáncer de mama actual, porque habíamos dicho que los estrógenos podían llegar a generar una carcinogénesis, estimular el crecimiento del tumor en caso de que la paciente tenga cáncer de mama, y hepatitis, porque se acuerdan que habíamos visto que podían generar colecistopatías. ¿Sí? Entonces, para que más o menos vean, según los efectos adversos que tienen los estrógenos, de ahí poder decir, bueno, según los efectos adversos no lo vamos a dar en estos casos a las pacientes. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda tienen? Con respecto a esto. No, profe. La verdad, profe, son muchísimas las absolutas. Son muchísimos. Yo se los pongo no para que lo estudien de memoria, porque tampoco tiene sentido, pero sino para que se den cuenta la magnitud de la cantidad que hay de contraindicaciones. Claro, como que es casi imposible no tener algo de lo que está ahí, profe. Sí, y bueno, son muy usados los estrógenos dentro de los anticonceptivos, entonces es algo para tener en cuenta. No solo bueno,
Sí. Una de las condiciones que de pronto se desarrolla muy seguido es el tema del aumento de peso. Siempre hay muchos casos donde cuando empiezan con tratamiento de anticonceptivos se empieza con el tema del aumento de peso. Sí. Tengan Sí. o no tengan comorbilidades. Claro, sí. Bueno, el aumento de peso, dependiendo en qué situación se encuentre la paciente, pero en algunas situaciones puede aumentar los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, evaluarlo en esos casos. Con respecto a las contraindicaciones relativas, la lactancia está entre las 6 semanas y los 6 meses. Lo ideal sería no darlo dentro de los primeros 6 meses, porque es los 6 meses en los que se produce la lactancia. ¿Y qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos inhiben a la prolactina. Y al inhibir a la prolactina van a inhibir la secreción de leche, entonces la paciente no va a poder seguir amamantando a su bebé. Entonces por eso es que se evitan los anticonceptivos con estrógenos durante la lactancia. Se pueden dar otros que tienen solamente progestágenos y esos funcionan perfectamente. Seguimos, bueno, fumadoras, más de 35 años, con menos de 15 cigarrillos día, múltiples factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, migraña, antecedente de cáncer de mama, diabetes, patología biliar, antecedentes de colestasis que esté relacionado con los anticonceptivos. Fíjense que son similares a estos, pero un poquito más leves, por así decirlo, entonces habría que evaluar en esa situación dependiendo de la paciente. Y las interacciones medicamentosas, que fue algo que les comenté antes, rifampicina y anticonvulsivantes, como fenitoína, barbitúricos como fenobarbital, carbamazepina, ¿sí? La motrigina también. Todas estas interacciones van a hacer que aumente el metabolismo de los anticonceptivos, y al aumentar el metabolismo de los anticonceptivos disminuyen de los estrógenos, principalmente dentro de los anticonceptivos, disminuyen las concentraciones plasmáticas, y esto hace que pueda disminuir su eficacia, ¿sí? Algo importantísimo para tener en cuenta, porque al no tener eficacia la paciente va a perder la anovulación que le van a generar los estrógenos. Y va a ovular y va a poder quedar embarazada. Fíjense acá les puse la imagen porque para que se den cuenta una lista inmensa de contraindicaciones. Vamos a ver que los progestágenos no tienen tantas contraindicaciones como los estrógenos. Hay una publicidad ahora en la tele que vi el otro día de un laboratorio que hace muchos contraceptivos o anticonceptivos, que, bueno, hablan como amigas, hablan por chat sobre si toman o no anticonceptivos con estrógenos, que no saben si toman o no, y bueno, la idea de la publicidad es preguntar a tu ginecólogo de confianza, como para sacarte la duda, porque bueno, más que nada porque ahora últimamente se usa mucha información dentro de lo que son las redes sociales, y a veces están bien fundamentadas y a veces no, entonces lo ideal, lo más indicado es consultar en alguien que realmente sepa, digamos, no ver cómo son los mitos, que con los anticonceptivos funciona muchísimo la cosa de los mitos, de qué pasa si hace esto, que tengo una amiga que no sé quién, que la vecina me dijo, y bueno, siempre consultar en donde sepa. Por eso también les pasé la guía de anticonceptivos, porque es una fuente para tenerlo en cuenta si tienen alguna duda, si alguien les consulta, para que puedan responder y sin decir, bueno, ¿de dónde respondo? Pues son cosas que surgen muchísimo, ¿sí? Si una paciente se olvidó la medicación y todo, cómo le respondemos, y bueno, de ahí nos podemos fijar. Aplicaciones terapéuticas de los estrógenos. Insuficiencia ovárica, ¿sí? Con déficit de estrógeno, hemorragia disfuncional uterina, dismenorrea, endometriosis. Endometriosis no es de primera línea, pero pueden llegar a usarse. Con los anticonceptivos, ¿sí? En la dismenorrea también se le dan a la paciente anticonceptivos que van a funcionar como hormonas, que van a disminuir la dismenorrea y disminuir los sangrados en el caso de la endometriosis, y están cumpliendo su función. Cáncer de próstata andrógeno dependiente, vaginitis atrófica, ¿sí? Se dan de forma tópica, la vaginitis atrófica durante menopausia, climaterio, y anticoncepción hormonal,
siempre, siempre, siempre asociados a estrógenos, a progestágenos, perdón. Nunca van a poder estar los estrógenos solos, siempre van a tener que estar con progestágenos. ¿Sí? Esto es importante para recalcar. ¿Alguna duda con los estrógenos? ¿Algo que les haya quedado ahí como quieren que lo repita? Profe, una consulta. Me quedó medio en duda el tema de la feminización en el caso del hombre, en el caso de cáncer de próstata. ¿Cómo es que se desarrolla ese tipo de cuadro? Porque el tema en hombres y también en mujeres están los caracteres sexuales secundarios, que son lo que sería la distribución corporal del vello, principalmente a nivel cutáneo, más que nada los andrógenos generan acné, más grasitud en lo que es piel y demás, y entonces al dar estrógenos en un paciente que tiene caracteres sexuales secundarios de hombre, ¿sí? porque tiene testosterona en altas concentraciones y dihidrotestosterona, vamos a estar generando una feminización, lo que sería un cambio más que nada un cambio en la distribución del vello, ginecomastia puede llegar a generar también, entonces puede ser algo que moleste al paciente, disminución de la libido, algo que moleste al paciente, entonces para tener en cuenta, no siempre se usan igual en el cáncer de próstata, es una opción terapéutica, pero no es de las de primera línea. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. De hecho, ahora que lo menciona, hay una película donde un individuo, un personaje en realidad estaba bajo tratamiento de estrógeno por el hecho de un cáncer de próstata. Y ya me acordé de todo eso en base a lo que me estaba contando. Profe, muchas gracias. No me acuerdo. No, ¿qué película es? No la conozco. No sé si vio el Club de la Pelea en algún momento. La película donde trabaja Edward Norton y Brad Pitt. Bueno, Sí. el hombre obeso que se une a ellos tiene cáncer de próstata y está en las reuniones de amputación de testículos. Y por esa razón está bajo tratamiento de estrógenos y tiene esos altibajos emocionales, presenta ginecomastia. ¿Sabés qué? Sí, no la había relacionado. Muy, muy buena. Había visto la película, pero hace mucho, entonces me había olvidado completamente de eso. De eso que a veces la película sirve mucho para aprender de lo que se ve. Está bueno. Bueno, ¿alguna otra duda de los estrógenos? Yo le quiero decir a todos que si se llega a cortar, vuelvan otra vez a ingresar con el mismo, perdón. Está bien, sí, quedan 4 minutos. Ahora cuando se corte ingresamos. Listo. Bueno, empezamos con los progestágenos, entonces ahora. Las formas farmacéuticas. Pueden ser no naturales, que se van a producir de forma endógena, que es la progesterona, y después hay sintéticos o semisintéticos. Medroxiprogesterona es uno de los más usados, que tiene baja actividad androgénica. Importante esto de la actividad androgénica porque van a generar los efectos adversos, ¿sí? Que les dije antes con respecto a la distribución del vello y acné, ¿sí? Pueden generar aumento del peso, todo esto que va a ser molesto en cuanto a los anticonceptivos, entonces obviamente es importante que tengan baja actividad androgénica. Drospirenona tiene baja actividad androgénica también, y también tiene actividad antimineralocorticoide. ¿Sí? No sé si les suena la espironolactona. La espironolactona es un antimineralocorticoide, antagonista de los receptores de aldosterona a nivel renal, y se lo usa como diurético. La drospirenona antes sigue estando igual en los anticonceptivos de marca Jasmine, pero fue de los que primero salió y se vieron muy usados porque no generaba el efecto de aumento de peso en las pacientes, porque al tener un efecto más diurético, eso generaba incluso a veces descenso del peso. Por lo tanto fue algo que se hizo muy conocida la marca al usar este principio activo, ¿sí? De la drospirenona. Otro de los usados va a ser levonorgestrel, lo vamos a ver bien en cuanto a funciones como anticonceptivo oral y también de emergencia. Este, en cambio, tiene alta actividad androgénica, entonces por eso va a generar un poco más de efectos adversos, que vamos a ver cuáles son.
En cuanto a las acciones específicas de los progestágenos, ¿sí? en el tejido genital y mamario, a nivel del endometrio van a tener una función de secreción. Aumenta las glándulas y aumenta la retención de líquido. En el moco cervical generan que sea más espeso, viscoso y escaso. Y es poco receptivo para espermatozoides. Este fundamento es algo, esto es uno de los fundamentos por los que usamos progestágenos como anticonceptivos. Si al hacer el moco cervical poco receptivo para espermatozoides, van a inhibir su ascenso y por lo tanto inhiben la fertilización del óvulo. Por eso los usamos a los progestágenos, además de otras funciones que vamos a ver. A nivel de las mamas, genera un desarrollo de los ácidos. En cuanto a las acciones no específicas de los progestágenos, metabólicas y cardiovasculares, aumentan el LDL, que es el colesterol malo, disminuyen el HDL, que es el colesterol bueno, incrementan el tejido adiposo, que fue lo que comentaron antes, sobre el aumento de peso relacionado con los anticonceptivos orales. Pueden generar una hiperglucemia en algunos preparados, entonces algo también para tener en cuenta en pacientes con o diabetes o un síndrome metabólico, o factores de riesgo para diabetes. Y a nivel de los caracteres sexuales secundarios, esto era algo de lo que hablamos antes también con los estrógenos, y los andrógenos van a generar lo opuesto, digamos, los estrógenos generan una feminización, los andrógenos y progestágenos que tienen efecto andrógeno es por el efecto de la testosterona, lo aclaro por las dudas, van a generar un efecto masculinizante. Bueno, queda un minuto, cuando se corte e ingresamos. Empiezo con los efectos adversos de los progestágenos. Podemos dividirlos en ginecológicos, que van a generar mastalgia, ¿sí? Dolor de mamas, candidiasis vaginal por atrofia de la mucosa vaginal, amenorrea, pospíldora, hipomenorrea,